Minutos, saludamos en esta mañana con el señor coronel Renato González, el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, licenciado, buenos días, Gustavo, y a todos quienes nos escuchan. Alégrenos el día. Sí, alégrenos el día, sinceramente. Es una grata noticia que recordarán el 24 de octubre se emitió la disposición de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para que el Banco Central ejecute las medidas de saneamiento y corrección dispuestas en el artículo 10, numeral 2 de la Ley de Mercado de Valores. Luego el Banco Central solicitó una prórroga del plazo, entendiéndose de que debían reformar algunos procedimientos internos, pero finalmente el jueves 24 de noviembre fuimos comunicados primero de manera informal y luego ya de manera formal que se había cumplido con dichas medidas. Efectivamente el viernes anterior verificamos en nuestros estados de cuenta y consta ya en la cuenta 237 del DCB del Banco Central a nombre del ISPOL la transferencia de los 263 millones de dólares en bonos de deuda interna, y se creó por parte del Banco Central una nueva subcuenta denominada Medidas Cautelares ISPOL, donde se transfirieron 28.65 millones de dólares, es decir, un total de 291.65 millones de dólares que recupera el ISPOL. Se están nuevamente ya recuperando para el ISPOL. Así es, estos se mantienen todavía retenidos en virtud de una medida cautelar solicitada por el propio ISPOL en julio del año anterior y que fue fundamental para evitar el desangre de estos 28.65 millones en intereses, ¿no? Porque eso se hubiera perdido si no lográbamos en julio del 2021 realizar esta medida cautelar. Lo que queda por delante únicamente es solicitarle a la jueza Yanela Norix que levante la medida cautelar y el ISPOL habrá recuperado tanto la titularidad, que ya ocurrió, como la disponibilidad de sus recursos. Pero es una grata noticia porque esto implica un hito histórico nacional e internacional. 300 millones de dólares que están recuperando. Si le sumamos a 40 millones de dólares que previamente ya había recuperado el equipo de gestión del ISPOL, que son 25 millones en efectivo y 15 en planes de pago, ya dan una cifra de 331.65 millones de dólares que, calculados en el total del atraco, representan aproximadamente ya el 41% de recuperación. Claro, ¿cuánto es lo que se llevó? Aproximadamente 900 millones, pero lo que se reclasificó en su momento en diciembre del 2020 fueron 801 millones de dólares por disposición de la Superintendencia de Bancos. Ya, este es un hito importante, ¿no? Dentro de la gestión que está cumpliendo el coronel González y todo lo que están haciendo para recuperar esos recursos. Esto le cae muy bien al ISPOL, pues, ¿no? De una manera espectacular, y hay que reconocer el mérito a quienes corresponden. Nosotros tenemos que ser muy gratos por el apoyo que hemos recibido desde parte del señor presidente constitucional de la República, de alguien que tal vez no pasó tan visible, pero que fue trascendental, el doctor Íñigo Salvador, quien desde la Procuraduría General del Estado colaboró en la faceta de absolver las consultas que en su momento le realizó la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y la propia administración actual del doctor Larrea, me parece que es el nuevo Procurador General del Estado, quien también absolvió una consulta que le hizo el Banco Central del Ecuador. Súmele a ello la participación activa del ingeniero Marco López desde la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la apertura que hemos tenido del economista Guillermo Avellán en el Banco Central y el apoyo de varias voluntades. O sea, eso es importante, hay que rescatar cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas están bien hay que decirlas. Lo han hecho bien, ha habido voluntad política también para que se recuperen estos recursos, coronel. Era necesario porque recuerde que nosotros siempre le hemos manifestado que el caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Sin el factor político esto no se puede recuperar. Por eso yo destaco y rescato esta apertura que hemos tenido de las máximas autoridades gubernamentales que nos ha permitido llegar a esta recuperación que se constituye en un hito histórico nacional e internacional. Ustedes pueden hablar con el ingeniero Luis Verde Soto, el consejero de anticorrupción, y él les manifestaba en otras entrevistas de que las estadísticas internacionales no son muy alentadoras. Se habla de una recuperación cercana al 10 o al 15% de estos valores atracados. Bueno, en Ecuador hemos demostrado que cuando existe la voluntad, cuando existe la pasión, cuando existe esta conjunción de personas decididas a luchar contra la corrupción, ya hemos roto un récord y ya hemos recuperado el 41% de lo atracado. Qué bueno, coronel
González, de que ya consten estos recursos ya en las cuentas del ISPOL. Esto le va a permitir, lógicamente, tener mayor efectividad en el trabajo que están haciendo ustedes, en el tema de la prestación de salud, en el tema de las prestaciones que tienen, los créditos que están otorgando también a los policías, ¿no? Empieza a devolvernos la tranquilidad porque nosotros lo que vivíamos era en una incertidumbre, se podrá recuperar, no se podrá recuperar, se concretará, no se concretará. Y esto nos empieza a devolver esa tranquilidad, también nos devuelve la esperanza de que sí podemos recuperar más valores. En Estados Unidos hay 125 millones de dólares confiscados por las autoridades norteamericanas, el banco Citibank de Nueva York tiene retenido unilateralmente casi 40 millones de dólares. Supe también que el DC Vale, la nueva administración del DC Vale, ya le ganó una demanda de Discovery a la Fisk Corporation, que es un agente financiero del sur de la Florida y de Centroamérica, y tienen autorización ya para iniciar acciones legales por un monto de 25 millones de dólares que eran recursos del ISPO. Entonces, si a esos 331 millones de dólares le vamos sumando estos 125 más los 40 más los 25, ya nos aproximaremos a una cifra cercana a los 500 millones de dólares. En ese sentido, tengo que rescatar también la confianza que ha depositado el mando institucional en la administración del ISPO al mantener al equipo, porque esto no es cuestión de una persona, esto es un equipo de trabajo. A veces se confunde que es una gestión personalizada y no es así. Hay un consejo directivo en el ISPO que toma decisiones estratégicas. Una de ellas fundamentales va a ocurrir mañana cuando seleccionemos finalmente al estudio jurídico que nos va a patrocinar en el exterior. Y esto es necesario porque ya en diciembre, el 21 de diciembre, pasa a corte Luis Álvarez, y también está pendiente la corte de John Luz Uriaga. Entonces necesitamos ya hacer presencia en estos juzgados internacionales. Y como le manifesté, hay varias jurisdicciones involucradas. Claro. ¿Qué pasa con este señor Jorge Chierres, que tiene difusión roja con la Interpol? ¿Ha habido algún movimiento, algo? ¿Se sabe dónde está? ¿Qué puede suceder? ¿Lo van a traer? ¿Lo van a capturar? Varias veces habíamos manifestado que teníamos la certeza de que él se encontraba residiendo en México. En fines de septiembre se gestionó ya la difusión roja internacional. Se ejecutó, está dispuesto a alrededor de 195 países en el mundo que se ubique. Y finalmente, en el mes de octubre, Interpol México comunicó de manera oficial a Interpol Ecuador que el señor Jorge Osvaldo Chierres Miño consta como último ingreso el 16 de enero del 2021 en calidad de residente por unificación familiar. Esa información, que ya es formal, fue transmitida a la señora jueza Yanela Norix. Entendemos que en los próximos días ella ya va a activar el proceso inicial de detención con fines de extradición. ¿Qué es lo que corresponde ahí? Que la Corte Nacional y sobre todo la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, aboque conocimiento de esta solicitud de la jueza Yanela Norix e inicie las acciones ya procedimentales para, a través de Cancillería, solicitar a México la detención inicialmente con fines de extradición y luego el proceso en sí. Claro, pero ojalá que no se demoren en este tema. Se va a demorar, porque lastimosamente son pasos muy largos, pero tienen varias consideraciones. Que tampoco, afortunadamente, hablamos el mismo idioma en México, no habrá que traducir, nada por el estilo. Porque ahí se demoran, ¿no? Cuando dicen es que hay que traducir y la traducción ha estado bien y que se demoró la Cancillería y que no sé qué y no sé cuánto. Pero en este caso ya se sabe dónde está este individuo, pues. En el caso de la Cancillería, nosotros hemos recibido el total respaldo del canciller Juan Carlos Holguín, nos ha manifestado de manera directa que así lo va a hacer. Recordemos que la semana anterior estaba el señor presidente de la República en visita en México. Aspiro y espero que se haya topado por lo menos superficialmente este tema, pero yo estoy seguro que en el ámbito diplomático vamos a recibir el respaldo. Lo que falta justo es lo que usted manifiesta, licenciado, que de parte de nuestros vecinos, de aquí de la Corte Nacional de Justicia, exista la comprensión, la premura y la agilidad pues, que se requiere. Que no vayamos a estar durmiéndonos el sueño de los justos y después digamos, no, es que esto ha fallado, no han hecho bien la transcripción, no se envió a tiempo este pedido. Por favor, si saben dónde está este individuo, pues traten de capturarlo lo más pronto posible. ¿Qué se lograría capturándole a este pillo? Es importante la presencia de Chierres en las cortes porque siempre se ha dicho que Chierres era el visible y nosotros hemos defendido lo contrario. Nosotros hemos manifestado que detrás de Chierres existen poderes políticos y económicos muy fuertes que se podrán develar cuando exista la cooperación de Jorge Chierres Miño. En virtud de ello es necesaria la presencia de él en el país para que se vaya dilucidando cómo operó.
esta red? Porque, mire, es sencillo. Los abogados dicen que en derecho se deshace como se hace, ¿no es cierto? Así es. Yo les he narrado minutos atrás que para que el ISPOL recupere 291.65 millones de dólares se requirió participación activa y directa de Presidencia de la República, de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, del Banco Central, de la Procuraduría General del Estado, súmele ahí Cancillería y Ministerio de Economía y Finanzas. De la misma forma como ahora se requirió estas voluntades positivas para recuperar al ISPOL de estos recursos, eso mismo ocurrió años atrás cuando le atracaron, porque era suficiente que uno de estos eslabones no esté de acuerdo en lo que estaba sucediendo, claro, y no pasaba. Le doy un ejemplo puntual. El registro con el cual el ISPOL perdió la titularidad de esos recursos se realizó de manera manual, contrario a lo que ahora ocurrió, de manera sistemática, informática y automatizada. Entonces, si existía una alerta, por ejemplo, del entonces ministro de Finanzas, Patricio Rivera Llanes, a la Presidencia de la República, decir, oye, algo pasa raro, porque el ISPOL tenía 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna y ahora le estamos pagando a Nafscunco, que es una filial de Citibank. Claro. Suficiente. Oiga, pero es que era obvio, pues, es que son 300 millones. Sí, ahí estaban. No es uno, no es dos, y así deberían estar atentos, ¿no? Ahí Pero estaban claramente coludidos millones. Todos, la Superintendencia de Compañías de Valores Seguros de la época de la señora Suad Mansur, la Superintendencia de Bancos del abogado Solines y luego de Cristian Cruz, el Banco Central de Diego Martínez, el Ministerio de Finanzas de Patricio Rivera Llanes, el Ministerio del Interior de José Serrano, o sea, todos ellos sabían lo que estaba pasando en el ISPOL, pero entiendo claramente estaban coordinados. Oiga, pero en este caso, de estos nombres que estamos diciendo, nada. Ellos no están involucrados. Por eso no se dice absolutamente nada de estos personajes. Bueno, yo lo digo varias veces, pero solo lo digo yo. El importante es que esto se traduzca en una verdad procesal. Exacto, a eso me refiero yo, en un aspecto de fiscalía, de investigación, de a ver que sabían, no sabían, qué hicieron, por qué hicieron. Para eso es importante la presencia de Jorge Cherres Miño en las Cortes Nacionales, porque él podría acogerse, si es que es inteligente, ¿no? Cosa que dudo mucho por las cuestiones que ahora ya hemos descubierto, pero si es que él es inteligente, debería acercarse a una participación de cooperación eficaz con la Fiscalía, no solo ecuatoriana, la norteamericana, sí, porque recuerde que en Estados Unidos, con la justicia allá está declarado prófugo de la justicia y esa justicia sí que es más efectiva que la nuestra. Entonces, la verdad que si estaría yo en los zapatos del señor Jorge Cherres Miño, hace rato yo me hubiera acercado a la justicia norteamericana para ofrecer cooperación eficaz, algo similar a lo que han hecho finalmente Álvarez y Luzuriaga, porque sí, ellos ya están como cooperadores eficaces de la justicia norteamericana. Eso atenúa mucho la sentencia en ese país. Pero ¿cuánto aporta, por ejemplo, esto de Álvarez en Estados Unidos? Bueno, Álvarez reconoció que recibió 2.6 millones de dólares en sobornos de Jorge Cherres Miño, y lo mismo Luzuriaga recibió 1.3 millones y han aceptado esa responsabilidad. Ellos, el 21 de diciembre, como le manifestaba, pasa a corte ya a John Luzuriaga y recibirá su sentencia. Desconozco a qué nivel de sentencia podrá exponerse. Pero eso confirma todo lo que en su momento se denunció. Además, cuando uno lee la resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, claramente queda identificado que hubo una serie de irregularidades en las operaciones en las cuales el ISPOL se vio involucrado. Una de ellas está mal llamada Operación Suave. Ahí se establece que nunca hubo la compensación y liquidación de los valores. ¿Qué estoy diciendo? Que el ISPOL entregó los 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, pero no recibió nada a cambio. ¿Quiénes participaron en eso? La Bolsa de Valores de Guayaquil en su momento, el DC Vale de esos años, la propia Casa de Valores Citadel, que ahora está en liquidación, del señor Javier Neira Salazar, el Banco Central. Entonces, cuando uno lea a profundidad la resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que dispone la aplicación de estas medidas de saneamiento y corrección, vemos claramente el entramado de cómo operó de una manera irregular esta transferencia de recursos. Es un tejido, ¿no? Es un tejido que involucra a mucha gente. ¿Qué pasa con estas personas que están siendo acusadas y que en Guayaquil específicamente? En Guayaquil, el señor Neira, por ejemplo. Sí, en Guayaquil yo he sido muy franco, lastimosamente y con todo el derecho que me cabe de
estar defendiendo a la víctima, que es el ISPOL, yo puedo afirmar que en Guayaquil, en las Cortes, no nos dan ninguna garantía. A manera jocosa, yo inclusive he manifestado, si al Perú se le ocurriría reclamar las Islas Galápagos, lo plantean en Guayaquil y se lo dan, ¿no? La verdad es que no hay ninguna garantía de esas Cortes, salvo casos excepcionales como el que le manifiesto de la doctora Yanela Norix, o de brillantes fiscales como el doctor César Suárez, que han hecho una labor titánica, y yo inclusive reconozco valiente, porque enfrentarse a poderes políticos y económicos de esa magnitud no es cosa sencilla. Lastimosamente esa es la realidad. Mire que vamos más de 2 años y no hay un solo sentenciado en el país. No hay un solo sentenciado. Se prorrogan normalmente las funciones. Ahora mismo la jueza Norix, que ya había narrado que en diciembre le plantearon una solicitud, bueno, le pusieron al abogado que es primo de ella a defender a la señora Oriana Rumbea para forzarle a que ella se excuse, situación que luego el juez superior dijo que no, que más bien el abogado Joseph Norix era el que debía de abstenerse de sumarse a la defensa. Luego, todas esas triquiñuelas, ¿no? Mire, en marzo le planteó una recusación a la señora jueza esa misma defensa, que no prosperó. Continuaron las audiencias y luego le recusó, ¿quién? La defensa técnica de Jorge Chers. Tampoco ha prosperado su recusación, pero le plantearon hasta un recurso de hecho. O sea, es una forma de ir dilatando los procesos. Es una barbaridad. Oye, ¿habrá digamos, esa resistencia por parte del ISPOL fundamentalmente para seguir insistiendo? Hasta el momento así ha sido. Porque este tema son hasta por cansancio. A eso buscan, y no solo eso. Buscan primero desgastar, desmotivar, y también procurando la prescripción. E inclusive, no se olvide de lo que le voy a decir, están jugando con tiempos políticos, con cambios de ciclos gubernamentales. Entonces lo que hacen es prolongar y dilatar lo más que puedan los procesos judiciales para en un futuro cercano tener mayores posibilidades de impunidad. Pero sin embargo, nosotros estábamos muy conscientes de eso. Esto es el crimen organizado, así opera, o sea, nunca viene de frente. Oiga, nos hemos preparado para eso. Capaz que si cambian las tendencias, que puede ser por lo que está pasando en el país, capaz que lo traen de gerente de algo al señor Chieres. Pues a este paso cualquier momento puede ser gerente del BIES, de Ban Ecuador, porque son capaces, ¿no? Son capaces de todo en este país. Es increíble. Coronel, qué buena noticia, ¿no? Recuperar estos 91.65 millones de dólares, Gustavo. Ahora, digamos, sumados al resto son 331 millones de dólares en total ya. En este proceso de recuperación, digamos, ¿cuál es el siguiente paso? No sé, digamos, estaba leyendo algunos acápites de todo este, digamos, entramado de Citadel. ¿Cómo está esta situación? Bueno, Citadel está en liquidación, en una casa de valores que no tenía mayor capital. Nosotros tenemos clara la hoja de ruta y se la voy a comunicar. Y además aprovecho sus micrófonos para hacerle un llamado puntual al Citibank. Señores del Citibank, la locación, la oficina nacional, debería ya ser el canal directo para que les indique a los señores de Nueva York, me refiero al señor Justin Carroll, a la señora Georgina Novelli, que es el momento de que vengan y se sienten a conversar. No conmigo directamente, vamos a Carondelet. ¿Por qué? El señor presidente está informado que el siguiente paso que nosotros vamos a dar es buscar que el Citibank Nueva York nos restituya esos 40 millones de dólares que unilateralmente los tienen retenidos, pero que está atado a la operación que acaba de ser saneada, la operación Swap, mal llamada operación Swap. Entonces, lo mínimo que esperamos del Citibank Nueva York es que nos digan, señores del ISPOL, tienen razón, esto fue una barbaridad, no cumplimos la debida diligencia en su momento, tomen los 40 millones. Pero no queda ahí. Claro, más interés. El Banco Central nos comunicó que del capital inicial y de los intereses que debió haber recibido el ISPOL ya se pagaron 195 millones de dólares. Es decir, el ISPOL en este momento recuperó 291 millones de dólares. Con el flujo previsto de intereses son casi 400 millones de dólares. Pero el ISPOL debía recibir 600 millones de dólares. ¿Dónde está la diferencia? En estos 195 millones de dólares que ya se pagaron a través de Nascunco, que es una filial del Citibank, y finalmente llegaron a manos de los tenedores de los famosos Global Depositary Notes. Entonces, ¿qué es lo que aspiramos, esperamos y ya exigimos? Señores del Citibank Nueva York, en la Shiris y Telégrafo queda la oficina del ISPOL, pero acérquense, es el momento de que vengan, porque aquí la cosa es clara. En Chile, yo fui formado en la Escuela de Carabineros de Chile, recuerdo mucho siempre el lema del escudo de la República de Chile: por la razón o la fuerza. Ustedes escogen.
O quieren un proceso claro, rápido, ágil, de negociación, transparente, eso sí, ¿no? Donde ellos digan, tomen los 40 millones de dólares, liquidemos estos 195 que en su momento recibimos y además vamos por la indemnización del daño que sufre el ISPO. Eso me parece que debería ser lo más inteligente que realiza el Citibank. De lo contrario, nos vamos a través de la SEF, que es la autoridad de control de los Estados Unidos. ¿Qué va a acabar? En lo mismo. La SEF va a disponer que nos devuelvan esos recursos, pero además le va a sumar una sanción. Y Citibank no son ningunos angelitos. Ya tienen una sanción de 400 millones de dólares impuesta en octubre del 2020 por la Reserva Federal Norteamericana, por controles muy laxos en lavado de activos. Así es. En México, el año anterior, llegaron a un acuerdo extrajudicial por 92 millones de dólares con Banamex. Y en España también recibieron una sanción similar a 400 millones de dólares. Oiga, yo creí que el Citibank era serio, una entidad seria, pues no. Bueno, yo también creía eso. Cuando se habla del Citibank, pues ha sido un ente financiero, una transnacional importante. Y no solo eso, recuerde que muchas de las negociaciones de bonos de deuda externa ecuatoriana se hacen a través de Citibank. Así que por eso yo insisto una vez más a la gerente de Citibank Ecuador, que entiendo yo ella no tiene la capacidad de decisión, pero sí tiene la capacidad de ser el nexo. Le invito cordialmente, respetuosamente, caballerosamente inclusive, señores del Citibank, this is the moment. Este es el momento. Vengan, siéntense ya con nosotros a conversar. Vamos a una reunión en Carondelet con la presencia del presidente de la República, con la presencia del señor canciller, de todas las autoridades que requiere este respaldo político, económico, diplomático, y es el momento de ir aclarando cifras y liquidando este problema. Jurídicamente el proceso, digamos, avanza también. Sí, porque, digamos, va a ser fundamental lo que hablando, digamos, de Gustavo, va a ser fundamental ejecutivo y diplomático también. Así es, va a ser fundamental la elección que mañana hagamos de este consorcio jurídico internacional, porque a partir de mañana ya estaremos en condiciones de tener este patrocinio internacional. Entonces, por eso yo digo, miren, no nos interesa confrontar con todo el mundo, ni con todos al mismo tiempo, son prioridades que hemos establecido, ya ven que hemos recuperado 331 millones de dólares. Bueno, ahora nos vamos a centrar en dos temas fundamentales. Ecuagran, donde tiene mucho que ver también Banco del Austro, y les invito de la misma manera a sentarnos ya a conversar, y también este caso de Citibank. Entonces, nosotros tenemos clara la hoja de ruta, ojalá mantengamos esta claridad. ¿Cuánto es lo que Ecuagran le está debiéndole al ISPO? Mire, en el caso de Ecuagran es una particularidad. Ahí hay una serie de inconsistencias en una garantía de hipoteca abierta que recibió el Banco del Austro, con la cual están ejecutando y plantean ellos quedarse con la planta por casi 14 millones de dólares, que tenían 7 millones, me parece que en obligaciones, y 7 millones en otro segmento. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Al ISPOL se le debe 25 millones de dólares por parte de Ecuagran y Delcor, que son empresas relacionadas. En este sentido, resulta bastante ilógico, diría yo, que una institución bancaria como el Banco del Austro pretenda quedarse con una planta que vale 32 millones de dólares por una deuda de 14, mientras que el resto de acreedores, y sobre todo lo que me interesa a mí, el ISPOL, nos quedamos viendo la cara. Entonces aquí hay que entender claramente que una cosa es lo legal, otra cosa es lo legítimo. Los señores del Banco del Austro, ¿qué es lo que manifiestan? Aquí tenemos la hipoteca y ya ejecutaron la hipoteca y están tomando posesión de la planta. Yo les digo una cosa, y se lo dije a los ejecutivos de Banco del Austro en su momento, por lo cual recibí una serie de ataques en redes sociales. Esa hipoteca tiene una serie de inconsistencias. En primer lugar, nunca se estableció fehacientemente cómo así entró el Banco del Austro a recibir esa hipoteca. En segundo lugar, esa hipoteca fue firmada 2 días después en la notaría de que el señor Gad Goldstein ya salió del país. Explíqueme el notario cómo certificó que el señor Gad Goldstein estaba aquí en Ecuador cuando él tuvo ya el certificado migratorio de salida 2 días antes. Esa serie de inconsistencias hay. Así que lo mismo a los señores Banco del Austro. Vean, nuestra intención no es afectar al sistema financiero, no es atacar a una institución de ese prestigio, pero solamente les recuerdo una cosa. Yo sí conozco los entramados del Saibank. Yo sí conozco todo lo que pasó con el Saibank, porque mi unidad es la que investigó ese caso. Así que, señores del Banco del Austro, les invito también. Ya conocen ellos mi oficina porque sí me visitaron hace varios meses, pero veo que muy fieles a su estrategia han estado haciendo todos estos manejos legales. Y yo no desconozco que ellos tienen esa parte de la legalidad. Está latente esto del Saibank, pero ya no fue juzgado ese tema. Claro, pues ya fueron sentenciados, como digo yo, los más giles. Porque ¿qué terminaron sentenciándole? Al gerente de operaciones del Saibank. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo se mueven las cosas en este país, no? Pero por ahí las cabezas estaba de por medio
Ahí habían responsables en Panamá, ahí habían responsables que son plenamente conocidos. Por eso, en caso Saibán, a mí no me cuenten la historia, yo se las puedo contar con detalles a ellos. Arreglen tranquilamente el asunto, ¿no? Y hay que devolver esos recursos que son de nuestros policías. Es de la Policía Nacional, que lamentablemente se vio perjudicada por estos manejos tan endebles y poco oficiosos que tuvieron por parte de estas autoridades que estaban manejando el país en ese momento, y también al ISPOL en ese momento. Pero qué difícil descubrir todo esto, ¿no? Parte como un entramado. Es complicado, pero es entretenido, pero además es muy gratificante, no Gustavo. Para que usted salga Me imagino que deben estar haciendo constantemente acciones a nivel de las altas esferas, pero yo tengo que reconocer el apoyo que he recibido de mi comandante general Fausto Salinas, de los demás, de mis generales, porque constantemente mi general Íñiguez, mi general Vargas, todos ellos me mandan un mensaje de: Renato, estamos contigo, ¿qué más necesitas? Así que no, yo tengo que ser muy grato, he recibido el apoyo constante de mi cúpula policial. Del nivel político, la verdad que también han sido muy respetuosos. Yo no he recibido ni siquiera una insinuación de que me digan: coronel, vaya por acá, o haga esto, o absténgase de esto. No, yo tengo que ser muy claro en ese sentido. Estoy consciente de que en otras esferas sí deben estarse moviendo, ¿no? Pero yo estaré en el ISPOL hasta el último día en que dispongan mis superiores. Yo no tengo necesidad de aferrarme. De hecho, yo en el mes de agosto al entonces ministro del Interior, mi general Patricio Carrillo, yo ya le cursé una comunicación indicándole que había cumplido ya 2 años de permanencia en el ISPOL. Claro que llegué primero con otras funciones, ¿no?, que fueron más de asesoría, y que ponía mi cargo a disposición de esa autoridad para que, si estima pertinente, yo pueda ser trasladado a otra parte. Eso está abierto, eso está vigente. Si hoy recibo yo una llamada de mi comandante general o del propio señor ministro de Interior, mi coronel Juan Zapata, y me dicen: Renato, consideramos que es momento oportuno para que salga, empezamos a hacer las actas de relevo y se lo damos. Con el ministro Zapata. Sí, él está constantemente preocupado. Recuerde que él también es un oficial en servicio pasivo, por lo tanto él también recibe pensión de parte del ISPOL, y yo creo que todo el conglomerado policial está consciente de lo que hemos dicho varias veces. De esto dependemos 80,000 familias ecuatorianas. Y no estamos pidiendo nada más que justicia. Esos 291 millones es recién restituir parte de la afectación, porque 195 millones ya se nos llevaron. Entonces, lo único que exigimos nosotros es justicia. Devuélvanos nuestros recursos, que deben estar, como bien lo manifestó el licenciado, para la salud de los policías, para los préstamos, para la serie de prestaciones que deben recibir ellos. Coronel, felicitaciones por este trabajo que va desarrollando, que usted lo está manteniendo. Es un trabajo realmente importante, pero al mismo de firmeza, de tesón, pero complicado. Por eso le preguntaba, no ha habido cuestiones de que le quieran mover o alguna cosa. Esperemos que siga y que tengamos buenas noticias permanentemente. Sí, muchas gracias, licenciado, y finalmente permítame expresarle mi agradecimiento y mi felicitación a mi equipo de trabajo. Son ellos los artífices, son ellos la parte fundamental que nos ha permitido llegar a estos logros. Únicamente uno lo que realiza es la suscripción de los documentos, pero atrás de eso existe un proceso sostenido y muy valiente. Gracias al señor coronel Renato González, el director general del ISPOL, aquí con estas buenas noticias. Qué bueno que sería que le capturen a este mago, ¿no? Ojalá que no haga, como dicen, magia.